En donde estés, naciste para brillar, para brillar. Hola, soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de darte la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Naciste para Brillar. Y hoy te traigo un tema que sé que te va a encantar y nuestro tema es resiliencia. ¿Cómo superar un despido? Y sabes, hoy vamos a hablar de un tema que es difícil para todos y es ¿qué hago cuando me despiden y yo no tuve nada que ver? No estoy hablando de un despido justificado, sino que un cambio en la organización, un problema con, qué sé yo, un líder y eso provocó que a ti te despidieran. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales y escucharnos cada semana en el podcast nacisteparabrillar.com y en tus plataformas favoritas, Spotify, Apple, Stitcher, Google, Castro y Amazon. Y si gustas tener las notas completas de este podcast, puedes buscarlas en jessicacalderón.net. Te voy a contar que uno de los golpes más fuertes que puede recibir un líder es un despido injustificado. Bueno, incluso me estaba recordando de aquel caso de Steve Jobs que lo despidieron de su propia empresa, así que también le puede pasar a un fundador, ¿ok? Pero sabes que estoy hablando de esos despidos que no tienen nada que ver con tu desempeño, es decir, pasó algo en la organización y eso provocó que a ti te despidieran. De hecho, ¿por qué decidí escribir este artículo? Justamente estaba leyendo acerca de esta gran ola de despidos que se está dando en las compañías de tecnología en Norteamérica y que de repente algunas han hecho un proceso de transición donde les ayudan a las personas a ubicarse, a preparar su currículum, a prepararse para una siguiente fase. Pero también se han dado muchos casos de estas organizaciones que de repente le mandan un correo masivo y despiden a un montón de personas o hacen una reunión de Zoom. Y bueno, hemos estado leyendo en las noticias por todos lados. Pero lo que te voy a decir es que de cualquier forma que suceda, un despido duele. Y eso yo lo sé porque lo he vivido y lo he superado también. Pero también me ha tocado vivirlo con clientes míos, incluso clientes que estaban recibiendo coaching conmigo cuando fueron despedidos. Eso es raro. Y también he tenido clientes que me han buscado posteriormente a un despido porque se han sentido muy afectados profesionalmente o porque quieren hacer un cambio laboral. Entonces, he querido escribirte este tema justamente por ese aspecto que es muy difícil para los líderes porque te golpea emocionalmente, te golpea desde muchas perspectivas, pero te voy a contar. En este caso quiero enfocarlo más desde la perspectiva personal y profesional. Desde luego que un despedido nos va a afectar económicamente, pero ese no es el tema que quiero hablar el día de hoy. ¿Por qué? Porque nuestra autoestima y nuestra forma en que nos vemos a nosotros mismos, a nuestro profesionalismo, a nuestros resultados, como líderes se puede ver muy afectada cuando hemos pasado una de estas situaciones, que como dije es de las más difíciles y traumáticas que puede vivir un líder, depende de cómo se haya manejado. Pero también he visto personas que entran en una depresión o que de repente como que se desubican. Entonces, por eso quiero hablar este despido desde la perspectiva profesional, ¿ok? Y voy a comenzar contando acerca de la primera vez que me despidieron. Eso suena sospechoso porque significa que hubo una segunda vez. Ya vamos a ver. Te voy a contar que hace algunos años, en una organización donde yo trabajaba, hace muchos años, estaba yo muy joven, había una guerra política, digamos. ¿Qué significa esto? Que lamentablemente había un gerente que le caía mal mi jefe. Entonces resulta que cada vez que mi jefe tenía un éxito, porque mi jefe era un líder muy fuerte en ese entonces, en esa organización, entonces esto afectaba al gerente. ¿Por qué? Porque se sentía amenazado. Desde luego, en ese caso, mis éxitos también le afectaban porque eventualmente se convertían en éxitos para mi jefe. Así que sin saber yo, un día me llama mi jefe y llego yo a trabajar como normalmente. Recuerdo que estábamos en la oficina y de repente escuché que llamaron a mi jefe antes de que me llamara él, ¿verdad? Eso, ojo. Se salió de la oficina y cuando regresó me llama a su oficina y me dice, Jessica, me dice, nos despidieron. Y yo así como, ¿qué? Y me quedé en shock, pero no solo eso, me dijo, Jessica tiene que sacar todas sus cosas ahorita porque nos vamos ya, en este momento. Y yo quedé así como, ¿qué? O sea, porque normalmente te despiden, pero no te sacan así tan intempestivamente.
Entonces, a mí me impactó muchísimo y recuerdo que para rematar el golpe, me dice mi jefe, pero antes de irse, tiene que ir a donde este gerente porque él la quiere despedir. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando mi jefe fue a hablar con él, este gerente le dijo que él me quería despedir a mí, pero mi jefe le dijo, discúlpeme, pero usted nunca habla con Jessica, así que yo le voy a informar que usted la va a despedir porque no es correcto que alguien con quien nunca ha hablado y de repente solo la llama para despedirlo. Entonces, yo tuve que ir a la reunión de este señor a esperar a que me despidiera y luego irme, ¿verdad? Y poner la mejor cara que tenía. Sabes, desde el primer momento que pasó esto, yo estuve muy clara que me estaban despidiendo por un tema político de la organización, por lo que en ningún momento dudé de mi capacidad. Pero desde luego que me dolió, porque yo llevaba años apoyando esta organización, que yo la quería mucho. Y recuerdo que en esos primeros semanas después de ese despido, yo tenía como 1000 sentimientos revueltos. Estaba enojada, estaba triste, estaba golpeada, estaba ofendida, estaba indignada, estaba estresada, estaba preocupada, todo al mismo tiempo. Pero, ¿sabes? Hubo algo que me sacó adelante. ¿Y qué es eso? Yo estaba 100% segura que este despido no se debió de ningún motivo a algo que yo había hecho. Así que durante todo ese tiempo yo mantuve mi imagen. Yo sé que me voy a levantar de nuevo. Sé que me voy a levantar de nuevo. Y sabes, yo sabía que este gerente que me había despedido algún día iba a ver a Jessica de nuevo arriba y yo me metí en mi cabeza, estoy hablando de lo que yo estaba pensando, yo se me metió en la cabeza, este señor va a ver quién es Jessica y se va a arrepentir algún día de haberme despedido. Y yo me miraba triunfando y me miraba nuevamente, no necesariamente en ese trabajo, pero me miraba levantándome de nuevo. Y sabes, hay una frase que siempre me acuerdo de Tony Robbins, que él dice que la mejor venganza es el éxito masivo. Y yo te voy a decir que a mí no me gusta la venganza y definitivamente no es algo que entra en mis objetivos. Pero lo que te quiero decir es que el hecho de pensar que me iba a levantar definitivamente me ayudó y en ningún momento me dejó caer. Hasta había una canción que no recuerdo qué cantante es, pero decía I'll be back on my feet again. O sea, es en inglés la canción. Y yo me acuerdo que yo escuchaba esa canción y yo decía, wow, o sea, yo me voy a levantar y este señor lo va a ver. Aunque te voy a decir que desde luego estaba triste, estaba decepcionada, estaba enojada y probablemente lloré muchísimo, ya no me acuerdo mucho, pero lo que te quiero decir es que yo dije, me voy a levantar. Increíblemente, a los 6 meses la misma organización me contrató de nuevo y un año después me convertí en decana de la Facultad de Ingeniería. Pero esa no era la victoria que yo estaba visualizando. Lamentablemente, ese despido fue el que sembró la semilla que hizo que yo decidiera dejar esta organización algunos años después. Porque yo dije, yo voy a poner mi propia empresa, porque esto que me pasó no me vuelve a suceder de esta forma. Entonces, eventualmente abrí mi empresa, que es la que tengo ahora, y todo aquello que yo había visualizado se convirtió en realidad. Ahora, en ese momento yo no sabía todas las cosas que yo enseño ahora como coach, pero te puedo decir que sí tengo una naturaleza muy resiliente. Soy de las personas que se levantan, pero comprendo que no todo el mundo es igual. Y yo sin saberlo estaba haciendo uso de algunas técnicas de resiliencia que te voy a compartir dentro de un poco. Pero antes de eso te quiero decir 3 verdades acerca de un despido, porque he visto que muchas personas se golpean terriblemente a causa de este tipo de situaciones. Lo primero que te voy a decir es, tú no eres tu trabajo. El que te hayan despedido no disminuye de ninguna forma tu valor. A muchas personas las despiden por razones que no tienen nada que ver con su desempeño. No confundas tu valor con tu trabajo. Ojo, estoy hablando de esos tipos de despidos políticos, donde cuando digo políticos o estratégicos o qué sé yo, la empresa hizo un cambio, cambiaron de dueño, no tiene nada que ver contigo, pero te despidieron. No estoy hablando de un despido justificado, que eso es otro caso que no estamos hablando aquí. Punto número 2, te vas a levantar. Ningún despido es final y tampoco es una mancha negra en tu currículum. Yo recuerdo, como estaba tan joven, que yo decía, Dios mío, ¿qué van a decir? ¡Qué barbaridad! O sea, me despidieron, esto queda como una mancha en mi hoja de vida.
Ahora, te voy a decir, esto eventualmente se va a convertir en una historia más de tu vida y si lo sabes usar, más bien va a ser una medalla en tu crecimiento profesional y personal. Punto número 3 importante, hay más vida al otro lado. ¿Qué significa eso? Que aunque parezca que tu vida se acabó, créeme que al otro lado de un despido siempre hay mucho más. Hay nuevas empresas por descubrir, nuevos estudios que puedes emprender, muchas más aventuras. Tu vida no acaba con una organización, porque algunas veces pensamos, wow, yo era parte de esta organización tan importante y ya no lo soy. No, hay mucha más vida. Ahora te voy a compartir algunas estrategias que te van a ayudar a avanzar al otro lado del despido. Lo primero, acepta lo sucedido. Lo primero es comprender y aceptar lo que realmente sucedió. Mira, cuando pasa un despido se nos revuelve todo, los sentimientos, las emociones, nos enojamos, vemos todo, hay rojo, negro, qué sé yo, de colores, pero yo que te quiero decir que lo primero es que tú comprendas que fue un despido que no se justificaba en relación a tu desempeño, sino a una situación externa. Comprende que estas cosas pasan, que no hay líderes perfectos, que no hay organizaciones perfectas, que hay personas que cometen errores, es decir, acepta que ese gerente o jefe o lo que sea dentro de la organización se pudo haber equivocado. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tienes que separar tu persona de lo que sucedió, tu autoestima, tu imagen de cómo te ves a ti mismo, porque si no, eso te va a afectar a ti emocionalmente. No justifiques la mala actuación de algunos líderes, porque algunas veces decimos, no, es que mire esto, es que él es buena gente. No, señor, si cometió un error, puede ser buena gente, pero hay cosas que no se deberían de hacer. Entonces también acepta que sufriste un despido, que fue ajeno a tu desempeño y que eso duele, ¿ok? Y afecta. Punto número 2, vive tu duelo. Sí, así como lo escuches, un despido es un golpe emocional y nosotros tenemos que procesarlo. ¿Qué significa eso? Que tenemos que respetar lo que estamos pasando, nuestras emociones y vivirlo de la forma correcta, porque si no, nos atragantamos y de repente andamos enojados, molestos, qué sé yo. Entonces, si estás enojado, expresa tus sentimientos específicamente con una persona, amigo o cercano que te escuche y que no te vaya a juzgar, que no te vaya a regañar, simplemente déjalo salir. Si estás triste y quieres llorar, pues llora, ¿no? Date tiempo para procesar las cosas. Si necesitas apoyo de un psicólogo, pues búscalo también, porque entiende y por eso dije el punto número 1, acepta que fue un golpe y que debemos procesarlo. Número 3, perdona. Mira, te voy a decir, este paso es un poquito complicado, pero te voy a decir, no se puede avanzar viendo por el espejo retrovisor. Desde luego que va a haber un proceso de desarrollo, de levantarte, pero una gran parte de este proceso es perdonar. Como mencioné antes, no hay líder ni empresa perfecto. Puedes entender que lo que pasó no fue correcto, la forma en que lo hicieron no fue correcto, que te afectaron, que te golpearon, etcétera. Pero lo mejor es dejarlo ir y comprender que estas personas pudieron cometer un error y que tú vas a seguir avanzando y pues ellos verán cómo les va. Te voy a contar que a mí en aquellas épocas me costó mucho aceptar lo que había sucedido y perdonar, pero eventualmente lo logré y fíjate que este gerente yo ahora lo veo e incluso lo saludo con toda tranquilidad del mundo. No tengo ningún sentimiento malo hacia esta persona. Punto número 4, y este punto es súper importante. Todos los que mencionamos antes son para sanar. Este es para levantarte. Empezamos a levantarnos porque tenemos que darnos un tiempo de sanar, pero también tenemos que darnos un tiempo de levantarnos. Y para levantarnos, lo primero es que administres tu historia. Cuida tus pensamientos para no caer en ese complejo de víctima. Es cierto que te hicieron daño, pero no puedes quedarte ahí tirado pensando, ay, pobrecito, mire lo que me hicieron, yo no me lo merecía. O estar pensando, yo no sirvo, esto me va a afectar, esto me dañó mi carrera. O sea, todos esos pensamientos no te van a servir. Controla tu mente. Por eso en el punto número 1 te dije, observa con objetividad lo que pasó, compréndelo, analízalo. Si necesitas a alguien que te ayude a verlo con objetividad, puede ser un coach. A mí me ha tocado con muchas personas porque cuando le quitamos todo el sentimiento, entonces podemos analizar objetivamente y comprender lo que verdaderamente ha sucedido y cómo te ha afectado. Entonces, en este punto,
cuéntate, esto es un paso muy importante dentro del tema de la resiliencia, que es aprender a contarte la historia de una forma diferente. Entonces, aprende a contarte esa historia, cuéntala de una forma diferente y cuéntatela en positivo, es decir, ¿qué aprendí? ¿Es cierto? ¿Me afectaron? ¿Qué va a pasar de nuevo? Y sabes, ponle un poco de emoción, empieza a imaginarte, wow, ¿qué es lo que voy a lograr? ¿Qué voy a hacer ahora? Me emociona llegar a otro lugar, otras empresas, conocer a otra gente. Y empiezas a darle un cambio, una vuelta a ese chip. Luego, el punto número 5, traza un plan de emergencia. Desde luego, como dijimos, el ser despedido te va a afectar en muchos aspectos, financieramente, etcétera. Pero tienes que hacer un plan, es decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Para dónde voy? Si quieres, puedes empezar una nueva empresa, ahora es mucho más fácil, pero también puedes arreglar tu currículum, unirte a una red como LinkedIn y empezar a conectar con otras personas y hacer un voluntariado, qué sé yo, tantas cosas que puedes hacer para ponerte en ruta a estar nuevamente, qué sé yo, con un empleo o poner tu propia empresa. Y el punto número 6, ponte nuevas metas. Fíjate, no te estanques. Esto que sucedió es un evento dentro de tu carrera, pero es importante que tú tengas definida tu visión personal y profesional. Como te dije, ese despido en mi caso me sacudió tanto que yo dije, wow, ¿es esto lo que yo quiero para mi vida? Y eso hizo que pusiera esta empresa. Me puse nuevas metas en ese momento. Entonces, traza, ya sea estudiar de nuevo, una meta profesional, aprender un nuevo idioma, viajar o poner tu empresa, lo que sea que tú quieras hacer. Y empieza a trabajar por lograr esas metas. Eso te va a ayudar mucho y si necesitas un coach, te puede ayudar también en este proceso. Pero sabes, no me voy a ir porque te dejé con la duda. Sí, me despidieron otra segunda vez. Y eso fue hace más adelante, ¿verdad? A mí me ha pasado de todo. Me han despedido, he renunciado, he quebrado empresas, me ha ido muy bien. O sea, es parte de la vida. Otro día les cuento las otras historias, pero te voy a decir que en esta segunda vez fue un tema de un cambio de dueño dentro de la organización y pues se vinieron ahí varios aspectos así un poco inmanejables y yo salí de la organización. Pero te voy a decir, estaba mucho más preparada y en una semana, me tomé hasta una semana de vacaciones y después dije, bueno, ahora hay que continuar y hay que crear todo de nuevo, con calma y paz. Lo más importante es que comprendas que un despido injustificado no te hace menos líder. Algo que siempre me ayuda a mí es leer biografías y me he dado cuenta que la mayoría de los líderes han pasado este tipo de reveses. Me gusta mucho y creo que ha sido una de mis mayores inspiraciones en este sentido, dos personas. Una es Steve Jobs, cuando lo despidieron de su propia empresa, aunque eso estaba un poquito justificado, ¿verdad? Y también me gusta mucho la historia de Winston Churchill, que muchas veces fracasó antes de que llegara a ser esta figura que conocemos como el gran héroe de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al final de cuentas, los líderes, verdaderos líderes, aprenden de estas experiencias y más que votarlos, estas experiencias les ayudan a crecer en resiliencia y a convertirse en líderes mucho más humanos. Recuerda que tú naciste para brillar y estas experiencias del camino, más que quitarte el brillo, lo que hacen es que te pulen para que brilles aún más fuerte. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de nuestro auto-coaching. Y te voy a dar 3 ideas, 3 sugerencias. Número 1, si has pasado por un despido y todavía no lo has procesado, superado, estudia estos puntos y escoge la estrategia que más te conviene en este momento. Número 2, si un amigo tuyo está pasando por un despido, mándale este podcast o el blog. Y número 3, si eres un líder que debe despedir a algunas personas por reestructuración, por temas ajenos a su desempeño, considera cómo ayudarles a superar esta etapa que es difícil para todos. ¿Qué te pareció nuestro episodio de hoy? Siempre me gusta terminar con una frase y en esta ocasión te traigo una de Steve Jobs que dice: algunas veces la vida te pegará en la cabeza con un ladrillo. No pierdas la fe. Me encantó estar contigo una vez más en Naciste para Brillar. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast desde las plataformas Apple Podcasts, Teacher, Spotify, Google y Amazon. Y que desde luego nos puedes seguir en nacistesparabrillar.com. ¡Hasta luego! En donde estés, nada.